Nación. Vamos a escuchar al viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, quien ha dado más detalles y en segundos vamos a estar conversando con él de otro tema fundamental en Colombia. Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales, hablando de esa investigación contra presuntas irregularidades con los trabajadores y trabajadoras que se están cometiendo con trabajadores y trabajadoras que comercializan productos en los espacios públicos. En el país hay una informalidad que es producto del incumplimiento de la Constitución y la ley en el trabajo. Nosotros enviamos a nuestros inspectores recientemente a visitar a algunos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en las calles para identificar si hay un incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. Por tal motivo no solamente hicimos entrevistas, conversamos con estos trabajadores y trabajadoras, les preguntamos si tenían seguridad social, ingresos, si tenían derechos laborales, a lo que todos nos respondieron que no. Con esta preliminar evidencia hemos citado a las empresas para conversar sobre cómo funciona el modelo y sobre sus obligaciones en el trabajo. Este es el inicio de una campaña para luchar contra la informalidad que se deriva por el incumplimiento de la ley. Esperamos prontamente que estos trabajadores y trabajadoras mejoren sus condiciones de trabajo y obviamente sus condiciones y su calidad de vida. La entrevista. Señor viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, bienvenido a Colombia Radio de nuevo. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un saludo muy especial para todo el equipo de trabajo y la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, ¿qué se siente verse hace algunos segundos? Hablando de un tema importante, ha ¿no? Sido una noticia que ha sido una noticia que ha sido bien recibida la clase trabajadora, sobre todo, que es la que representa este gobierno. Especialmente porque no deja reproducir eventos, como lo mencionábamos hace unos años, más de 20, ocurría lo mismo con una reconocida empresa de telefonía en Colombia, que vendían en las esquinas las famosas SIM cards y las tarjetas, y pues allí había ese tema de violación de derechos laborales. Bueno, esa investigación, ¿hacia dónde apuntaría, viceministro? ¿Cuáles serían los resultados y qué hacer en este tema para que no se reproduzca esas presuntas irregularidades con los derechos laborales? Bueno, inicialmente lo que hay que precisar es que nosotros tenemos facultades preventivas. La ley nos da facultades preventivas, también sancionatorias. Sin embargo, nosotros hemos querido, en el ejercicio de estas facultades preventivas, conversar con las empresas, que es lo que vamos a hacer, para entender cómo funciona el negocio, cómo lo han organizado, qué condiciones de trabajo tienen estos trabajadores y trabajadoras, valga la redundancia, porque encontramos que muchos de ellos en las entrevistas nos dijeron, nos dan mercados, por ejemplo, nos dan incentivos. Bueno, queremos ver cómo tienen organizados ellos este negocio y obviamente auscultar si aquí hay una relación de trabajo, no hay una relación de trabajo, lo cual no puede hacer la inspección de trabajo porque es un tema que está en cabeza de los jueces de la República. Pero debemos partir de la idea de que todo trabajador y toda trabajadora en el país al menos debe tener seguridad social, porque el artículo 25 de la Constitución nos dice el Estado debe proteger el trabajo en todas sus modalidades. Entonces, este es un primer acercamiento que estuvo precedido por labores de inspección. Muchos de nuestros inspectores e inspectoras estuvieron en las calles conversando con estos trabajadores, haciendo entrevistas, entendiendo su situación, que es bastante precaria y que termina siendo poco contradictoria con la encuesta que acaba de salir, que dice que cerca del 60% de los trabajadores informales viven felices con sus trabajos. Es bastante discutible el asunto. Viceministro Palma, en aras de la regulación, bueno, este es el tema que va a avanzar, primero la prevención, luego obviamente la sanción, pero allí en calle los inspectores trabajando, tomando el pulso. Vamos a hablar ahora el tema que nos concita también en el día de hoy para conversar con usted estos minutos en Colombia Radio sobre la reglamentación del trabajo conocido como el webcam, el modelaje en webcam en Colombia. El gobierno también está haciendo especial énfasis en que se necesita una regulación. Muchos temas aún faltan por regular. ¿Qué podemos contar acerca de ese esfuerzo que hace el gobierno del cambio para regular un trabajo que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años en el mundo, pero también en Colombia? Bueno, también es un tema muy interesante y que está en plena discusión. Nosotros tenemos decisiones de la Corte Constitucional
no solamente en materia de trabajo sexual de manera general. Recordemos que a partir del 24 de octubre del año pasado empezamos un trabajo generalizado para construir el texto de reforma laboral. Creamos una mesa temática sobre trabajo sexual, hicimos un evento sobre este tipo de trabajo en la ciudad de Cartagena, también hicimos un evento sobre este tema en la ciudad de Medellín y participamos de la audiencia pública que convocó en ese entonces un representante del Pacto Histórico en el Congreso para abordar este tema, porque tenemos órdenes de la Corte Constitucional, tanto en trabajo sexual a manera general, pero particularmente una decisión del año 2021 le dice al Ministerio del Trabajo hay que regular el trabajo de modelaje webcam, que está ahí, que es una realidad. Se estima, según datos pues no oficiales, que Colombia es el segundo país que más genera este tipo de contenido. Ingresan muchos recursos por esa vía a nuestro país. Desde el año 2020, esta industria y estos trabajadores y trabajadoras tributan, porque así lo señala la ley tributaria de hace algunos años, pero no tienen derechos. Es decir, está ese negocio metido en la clandestinidad, lo cual se presta para toda una suerte de delitos, para toda una suerte de violación de derechos humanos y de derechos laborales. Allí deben haber condiciones mínimas, que es lo que debe, como lo ha dicho la Corte Constitucional, construirse con los actores que hacen parte de este mundo. Doctor Palma, justamente como usted lo menciona, Colombia es el segundo país que está impulsando o está activando este entretenimiento de adultos. Hay cerca de 100.000 personas dedicadas a este oficio. Y justamente usted ha mencionado el tema de los derechos y las condiciones mínimas para estas personas que hacen parte de este oficio. Desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio del Trabajo, ¿cuáles son esas condiciones mínimas que deben tener estos trabajadores? Bueno, ahí hay toda una suerte de abanico de discusiones, porque, insisto, hay decisiones de la Corte Constitucional. Hay temas de cómo se ha abordado esto en distintas partes del mundo. Hay modelos abolicionistas, hay modelos prohibicionistas y hay modelos que reglamentan. Colombia ha adoptado, de acuerdo a su jurisprudencia, un modelo ecléctico, un modelo mixto, en el que muchas actividades, por ejemplo, desde la inducción a la prostitución, cuya norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, pero también garantiza algunos derechos mínimos allí, por ejemplo, de seguridad y salud del trabajo y sobre todo de espacios libres de violencia. Luego, pues habrá que entrar, como lo dijo la sentencia del año 2021, alrededor de modelaje webcam. Hay distintas formas de prestar este trabajo, de ejercer este trabajo, y pues tendrán una forma de regulación distinta. Por eso, como gobierno, decidimos no meter este tema en el texto de la reforma laboral para seguirlo abordando, insisto, con los actores que hacen parte de esta industria, como lo orientó la Corte Constitucional. Quiero preguntarle ahora, viceministro, porque en algún momento se había pensado que el tema del modelaje webcam en Colombia pues podría llegar a su fin, sobre todo si se habla del tema de la reforma laboral. Algún punto había mencionado en algún momento que podría afectarlos. ¿Es así? ¿No es así? Para aclararle a las personas que nos están viendo si esta reforma podría afectar el modelaje webcam en Colombia o, por el contrario, otorgarle más derechos. Un gremio de ellos, porque ellos, según la ley, están, es decir, la ley les ha dicho que tienen que asociarse. Hay dos gremios fuertes en el país, hay distintos, pero hablemos de dos. Uno de ellos salió a decir que la reforma laboral iba a acabar la industria, en fin, diciendo mentiras, porque el texto de la reforma laboral no recoge nada sobre esto. Sin embargo, le precisamos a este señor que nosotros, en el marco de las facultades de prevención, de inspección, vigilancia y control, como lo ordenó la sentencia del año 2021, tenemos facultades para ingresar a estos negocios, verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, verificar cumplimiento de normas laborales, como también lo tienen las autoridades policivas para verificar el cumplimiento de normas policivas, las autoridades penales para verificar que allí en esa actividad no hayan delitos, y obviamente como lo tienen también las autoridades tributarias para verificar que haya el cumplimiento de las normas tributarias, y todas las autoridades en general de acuerdo a sus competencias. Entonces, no necesitamos una norma para ejercer hoy las facultades que tenemos. Sin embargo, hay un vacío allí de regulatorio, que es lo que consideramos,
conforme lo ha señalado la Corte Constitucional, el Estado debe entrar a regular para que este negocio, esta industria que hoy está en la clandestinidad, pues no siga prestándose para delitos contra la libertad sexual de las personas que laboran en ellos, delitos contra menores, delitos contra incluso el régimen tributario colombiano, y obviamente no haya violación de derechos humanos laborales como hemos recibido denuncias en esta industria. Viceministro Palma, hablemos del tema de seguridad, porque ese tema también es importante. No solamente es un grupo muy importante de hombres y mujeres que están prestando este servicio, 100.000 personas, segundo país generador de este contenido en el mundo, como lo indica usted, cifras no oficiales, pero que están allí. El tema de seguridad porque se está prestando mucho este tema para estafas, se está suplantando muchísimo en tema, y nos lo confirma la DIJÍN y la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional, a Colombia y Radio, que se está utilizando mucho este tema para generar estafas, capturar también información, lo que se llama secuestrar información, datos, cuentas bancarias, datos, agendas, información electrónica por celulares, por páginas web, so pena de extorsión que también se está cometiendo. Nos indican que incluso hay call centers dedicados a este tema que están robando mucho de las imágenes y de los videos de las profesionales y profesionales del webcam. ¿Cómo se está articulando este trabajo mancomunado entre el ministerio y obviamente las autoridades como la policía? Sí, es precisamente la desregularización de esta actividad la que permite la clandestinidad. No sabemos dónde están ubicados estos negocios porque no están controlados, no están registrados, se tienen que registrar bajo otros objetos sociales. Es decir, la desregularización es la que permite toda esta suerte de delitos, toda esta suerte de prácticas irregulares, toda esta suerte de prácticas ilegales. Hemos visto también cómo han utilizado, se han cerrado establecimientos por utilizar menores, que es una práctica que todos debemos condenar. Hemos visto también, hemos recibido denuncias y lo hemos visto en los distintos medios de comunicación, como alrededor de esta industria, por esta clandestinidad, como no se sabe dónde operan, entonces hay violencia contra las mujeres, que eso hay que proscribirlo, rechazarlo categóricamente, y por ello el Estado, todo el Estado, toda la institucionalidad del Estado debe organizarse para controlar esta industria, para que no siga la clandestinidad siendo el caldo de cultivo, pues para que haya toda una violación de normas del ordenamiento jurídico, como lo ha señalado en extenso distintas sentencias de la Corte Constitucional. Viceministro Palma, tema de relaciones laborales, pero no puedo dejar de preguntarle sobre el descenso del desempleo. ¿Cómo se analiza desde el Ministerio este tema con esta gran noticia que ha revelado el DANE en las últimas horas en Colombia? Bueno, estamos sin duda alguna, como lo dijo ayer nuestra señora ministra, muy contentos. Nosotros tenemos el propósito de tener concentrado en un dígito la cifra de desempleo. Necesitamos ahora no solamente mantenerla, sino reducirla. Esto significa que hay confianza en nuestro país, eso significa que hay confianza en el liderazgo de nuestro presidente Gustavo Petro, y sin duda alguna en la política que quedó consignada en el Plan Nacional de Desarrollo. Grandes apuestas allí, el desarrollo del agro, el turismo, hay confianza inversionista, y bueno, todos esos mitos que siempre nos han vendido alrededor del miedo de que se iban a ir los capitales, las empresas, los empresarios, en fin, queda derrumbado con estas cifras que nos satisfacen como gobierno, pero que no nos relajan, nos obligan a seguir trabajando con más fuerza, porque el empleo, el trabajo, permite sacar a las personas de la pobreza, el trabajo permite al ascenso social, el trabajo permite dignificar al ser humano, y sin duda alguna, complementando, esperamos que ese trabajo sea con trabajo decente, y es parte de lo que plantea nuestra iniciativa de reforma laboral para el país. Muy bien, viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, hablando sobre importantes noticias, la regulación del tema del webcam, el entretenimiento para adultos a través de la digitalización. Gran parte de la población dedicado a este tema en Colombia, segundo productor de este contenido en el mundo, y especialmente el tema del descenso del desempleo con su impresión y las acciones que hace el gobierno del cambio para este tipo de regulaciones con otras entidades del Estado. Como siempre, gracias, viceministro, por estar con nosotros. Siempre bienvenido. Muchas gracias a ustedes y que tengan un bonito día. Colombia Hoy Radio.